Como les decía, la clase de hoy y la que viene vamos a seguir trabajando sobre las ideas que vimos hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto básicamente las estructuras sueltas, ¿tá? Y en práctico a veces están muy centradas en la resolución del ejercicio en particular y ese tipo de cosas. Acá tratamos de transmitir algunas ideas más generales de cómo encarar la resolución de un problema, ¿no? Como hicimos la clase pasada, vamos a hacer la clase de hoy. La clase pasada terminamos con un ejercicio que consistía en intercalar los elementos de dos vectores que nosotros a priori sabíamos que tenían el mismo largo, ¿tá? Entonces lo que hacíamos era, o bien precalculábamos el espacio y tomábamos uno de cada uno de los vectores, o arrancábamos con el vector vacío y tomábamos un elemento de cada uno de los dos vectores, ¿tá? Esas fueron las soluciones que vimos. Vamos a seguir trabajando sobre esa idea, la vamos a complejizar un poquito más para ver algunas otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a intentar hacer una función que intercale los elementos de dos vectores de distinto largo. En la clase pasada habíamos hecho con dos vectores del mismo largo y ahora vamos a hacer con dos vectores que tienen distinto largo. Bueno, como les decía, siempre que hacemos este tipo de cosas, en principio habría que definir bien qué quiere decir intercalar cuando tengo cosas de distinto largo, ¿tá? Lo que vamos a entender, digamos, o lo que vamos a tratar de hacer es que va tomando un elemento de cada uno de los vectores y que, bueno, uno de los dos va a ser más largo, entonces esos elementos van a ir al final como una especie de cola al final de los elementos, ¿no? O sea, vamos a poner uno de cada uno hasta que se me acabe un vector y el resto me sobra, ¿tá? Así que, como siempre que hacemos este tipo de ejercicios, vamos a empezar escribiendo el cabezal. La función se va a llamar intercalar. ¿Ah? Y bien, como siempre, lo primero que tenemos que entender cuando estamos resolviendo este tipo de funciones es si voy a estar, o sea, cuántos parámetros de entrada y cuántos parámetros de salida voy a tener. En este caso, ¿cuántos parámetros de entrada tengo? Dos, ¿no? Yo necesito dos vectores que son los que voy a intercalar. Y voy a tener un único parámetro de salida que es el resultado, el vector resultante que es el vector resultante de hacer la intercalación de los elementos. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver esto? ¿No? Yo voy a tener un vector, no sé cuál, que tiene una cantidad de elementos y otro que tiene más elementos. Básicamente lo que voy a hacer es intercalar estos y después poner esto al final. ¿Qué es lo que voy a precisar saber para poder hacer esa intercalación entonces? El largo de cada vector, ¿está? Y ahora vamos a ver que en función de eso voy a tener que tomar alguna decisión. O sea, N1 es el largo del vector 1 y N2 es el largo del vector 2.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, una cosa que sabemos es que antes de que yo empiece todo el proceso de construcción del vector, en este caso como se me va a complicar un poco con el tema de los índices y los largos y todo eso, va a ser más sencillo empezar con un vector solución vacío en vez de intentar precalcular las cosas, ¿tá? Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, obviamente que yo voy a tener que iterar en algún momento para ir insertando esos elementos. Pero ¿cómo analizo qué hago acá para seguir? ¿Qué es lo que necesito saber ahí? ¿Cuál de los dos vectores es el más corto? ¿Tá? ¿Por qué? Porque mientras que yo tenga elementos de los dos, lo que yo voy a hacer es hacer algo parecido a lo que hacía en el ejercicio anterior. Los voy poniendo de a dos y está bien. Ahora, cuando uno se me termine, no puedo poner de los dos porque hay uno que ya no existe. ¿Se entiende esa idea? Entonces, bueno, eso hay varias formas de escribirlo. ¿Tá? Vamos a ver primero una que lo que hace es compara los elementos. Agarra y dice, bueno, N1 es más chico que N2 y en función de eso resuelve el problema. Y si N2 es más grande, hace lo opuesto. ¿Ah? En realidad yo voy a preguntar si N1 es menor o igual que N2. ¿Ah? ¿Sí? Pero ¿hasta dónde iteraría? O sea, el for iteraría hasta el vector más grande, o sea, hasta la dimensión del vector más grande. Pero si yo voy hasta la dimensión del vector más grande... Pero después, o sea, dentro del for puedes poner la condición, ¿no? O sea, si N1, o sea, si el índice del for es menor o igual que la dimensión de N1, que capaz que es la menor de las dos, los intercalas y else pones, o sea, solo los vectores. Eso te funcionaría, digamos, si vos chequeás ahí el borde, pero me parece que queda más oscuro. Si querés, ahora después lo escribimos. Vamos a hacer esto y escribimos esa opción también. ¿Tá? Esto incluso lo vamos a hacer de un par de formas, ¿tá? Y después escribimos la opción que decía el compañero. Bueno, entonces, si N1 es más chico que N2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que iterar, ¿no? ¿Hasta dónde voy a iterar? Hasta N1, ¿no? O sea, yo voy a procesar, estoy en este caso, este es N1, este es N2, y lo que voy a hacer es iterar hasta acá, porque ahí puedo hacer esto de los pares, lo mismo que hice en el ejercicio anterior, el último que resolvimos en la clase pasada. Entonces, adentro de esto, lo que voy a hacer es decir que el resultado es el resultado que tengo seguido de B1 de I y B2 de I. Ahí ya está la solución a mi problema. ¿Ya resolví en este caso? ¿Está resuelto o no? Me falta eso que decía de que me está faltando el resto de los elementos. Hice la rayita ahí, o sea que esto está a la misma altura que el for. Yo voy a escribir esto de forma programática, ¿tá? No es la única forma que se puede hacer. Ahora voy a aclarar eso, ¿tá? En general, como nosotros estamos aprendiendo a programar, en este curso yo voy a tender a escribir las cosas de forma programadas, digamos. En el parcial, en los obligatorios. Si ustedes hay cosas que las saben hacer en forma vectorial, trabajando con Octave, lo pueden hacer y está bien, digamos. ¿Tá? Es por un tema de que en esta parte lo que estamos tratando es que ustedes aprendan a programar. ¿Tá? Ahora cuando lo escriba,
Bien, acá puedo usar el mismo índice, porque acuérdense eso que decíamos, este índice ya no existe, no me importa cuánto vale y todo eso, le puedo llamar igual, y lo que voy a hacer acá es empezar en n1 más 1, o sea, la siguiente posición a n1, y hasta dónde voy a ir, hasta n2. ¿Ah? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar en res V2 de I. ¿Ah? ¿Lo entienden eso? O sea, procesé todos los elementos que son comunes, me queda un pedazo del vector sin procesar, lo que hago es proceso desde la primera posición que todavía no se procesó hasta el final de ese vector. ¿Está claro eso? Esto, ¿alguien sabe cómo lo puedo escribir? A la octava, sin iterar. ¿Alguno se anima a decirme cómo se hace eso? Con una columna necesitada. O sea, tengo que poner acá B2 de qué? De n más 1 a n2. n1 más 1 a n2. Si yo hago esto en octave funciona, o sea, me da los elementos de B2 desde el n1 más 1 hasta el n2. Me devuelve solo esos elementos. Si yo le pego esos elementos a mi solución, es la solución al problema completo. ¿Lo ven eso? ¿Ah? Esto es lo que yo les digo. Esta es la solución programática. Hay en lenguajes en los que yo no voy a poder hacer esto. Como estamos aprendiendo a programar, en el pizarrón yo en general voy a tender a escribir las soluciones así. Si ustedes se dan cuenta de esto, lo saben hacer, lo están practicando en octava y eso, y en una solución lo usan, no pasa nada, está bien, es correcto, ¿está? ¿Se entiende? ¿Ah? Pero ustedes van a ver que yo voy a tender a escribir esas iteraciones siempre, y ustedes van a decir, ¿por qué las escribís si no las haces así? Solamente por eso, porque estamos aprendiendo a programar, después mañana van a otro lenguaje, no pueden hacer esto, y si no, no saben cómo se resuelve, ¿no? Bien. Ir bichando la hora. Bien. Obviamente que ahí no terminé la solución al problema, sino que me está faltando el caso complementario con ese, ¿no? O sea, ahí lo único que hice fue procesar el caso cuando n1 es menor o igual que n2. Lo que me está faltando es procesar el caso cuando n2 es menor a n1. ¿Ah? Cuando n2 es menor a n1 me va a pasar lo opuesto. Lo voy a escribir rápido acá y ahora comento el código. O sea, en vez de ir hasta n1, tengo que ir hasta n2 porque es el más chico. Otra vez agrego los elementos de la misma forma, o sea, res b1 de i, b2 de i, en for, y tengo que poner el segundo loop. Lo voy a escribir acá. La solución esta, salvo esto que escribí acá, la solución esta, después de la clase hoy ya voy a poner las PPTs con la solución, así que no hace falta copiar todo si no quieren. Ese for sigue acá y tengo que hacer otra vez lo mismo. For i es igual 1, de n2 más 1 a n1, en este caso es al revés, y como el vector que ahora existe es el 1, porque es el que tiene más elementos, ahora inserto elementos de B1. Ahí tengo el final del for, acá el final del if y el final de la función. ¿Tá? Es el caso opuesto a ese que estoy teniendo ahí, ¿no? O sea, como el vector, en este caso el vector en el if estaba resolviendo este caso,
lo que estoy resolviendo en el else es este caso. ¿Ah? Entonces, voy a no rayar eso para que se entienda. Entonces, primero proceso hasta N2 y pongo todos los elementos de la misma forma. Y después lo que me queda procesar es este pedacito que me faltó del primer vector. ¿Tá? Es exactamente igual al anterior, ¿tá? Pero cambiados las cosas. Entonces, dejemos para el final la idea del compañero, vamos a ver otra idea antes. Entonces uno dice, bueno, ahí tengo mucha repetición, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Es como este código, la estructura de esto está muy repetido de aquello. Y en realidad es como que este caso, ¿no? Esto acá o acá, en realidad yo ¿qué quiero? Poner los elementos hasta cuál. En general, ¿no? Acá, ¿hasta cuál quiero? Hasta el más chico de los dos. Entonces capaz que yo podría decir, bueno, ¿cuál es el más chico de los dos? Resuelvo eso como un caso general y después veo qué hago con el resto. Ahí sí voy a comparar con los pedacitos que me quedan. ¿Tá? Entonces, vamos a poner acá una alternativa, digamos. La alternativa a esta me parece que es mejor, digamos, porque es un poquito más compacta. ¿Tá? Esa solución no está mal, digamos. No tiene ningún problema, digamos. Es una solución correcta al problema que estamos haciendo, que a los fines del curso funciona bien y está bien, se corrige como bien. Por ahí me está quedando el código un poco largo y eso, ¿tá? Y puedo hacerlo un poco más compacto si tengo en cuenta eso que estaba diciendo, ¿no? De cuál es el mínimo. Entonces, vamos a poner intercalar, otra vez, de B1 y B2. Y, bueno, todo lo inicial es exactamente lo mismo, o sea, N1 es el largo del vector 1, N2 es el largo del vector 2, el resultado es el vacío, y bueno, acá en realidad tendría que hacer un if, lo voy a hacer con un if, en la solución lo tengo hecho con min, pero vamos a hacerlo con un if. Si N1 es menor o igual que N2, me olvidé hacer un comentario. El mínimo es N1, else bueno, nosotros en la letra del parcial, en general lo que hacemos es le decimos, pueden usar estas funciones auxiliares y estas otras no. En este caso, hacer un min ahí o un if no cambia mucho. Pero en general el min no lo pueden usar. Porque si les pedimos que, por ejemplo, si yo te pido que en un vector me encuentres el mínimo, el min te lo hace solo. O sea, tu función lo único que haría sería llamar a la función min. Entonces nosotros le damos en general una lista de qué funciones pueden usar y cuáles no pueden usar. O sea, todas las que no están en esa lista, en el parcial no las pueden usar porque simplifican el problema. ¿Tá? Por eso preferí acá escribirlo. En este caso, que no es que estás iterando y no es que te estás simplificando el problema, podrías usar min, que es lo mismo. ¿Tá? Pero es más, la solución la tengo escrita con min, seguramente lo cambie para que sobre todo para los que no vienen a clase no les genere dudas y ese tipo de cosas. Bien, entonces ahora que yo sé cuál es el mínimo, lo que tendría que hacer es iterar hasta el mínimo. O sea, for i de 1 al mínimo. Y otra vez,
hago aquella, le agrego al vector B1 de I y B2 de I. ¿Ah? O sea, determiné cuál es el mínimo y para no escribir esto dos veces hago un for desde 1 a mínimo y eso me funciona tanto si n1 es más chico como si n2 es más chico. ¿Se entiende? Y no tendrías que hacer el máximo también, porque hasta dónde iteras. Bueno, ahora el problema que cuando uno lo piensa dice, bueno, ¿y sobre qué vector tendría que iterar? Ese es como el problema, ¿no? O sea, dependiendo ahora de cuál haya sido el mínimo, yo tengo que iterar sobre B1 o tengo que iterar sobre B2. Entonces, a priori como que no zafo mucho de este problema de otra vez volver a determinar cuál es el más chico y cuál es el más grande. ¿Ah? Pero ahí sí determinaste, ya determinaste tu mínimo, o sea, ese Sí. N2. Entonces ya sabes que los dos vectores van a tener mínimo esa dimensión. Y no tendrás que... No los dos. Bueno, sí, el otro no. O sea, hay en uno que ya consumí todos los elementos y en el otro no. Si va de 1 al mínimo, entonces mínimo es N1 o N2. Uno Claro. más chico que el otro, entonces es como que esa iteración va a funcionar, tendría que funcionar bien para los dos vectores. Lo que pasa es que, ¿de qué vector asigno ahora? Mínimo más 1. Eso es de dónde iterás, pero ¿de dónde tomo? ¿De B1 o de B2? Ah, claro. Para saber eso, otra vez tengo que comparar los mínimos, ¿no? Igual no van mal rumbeados. Ahora vamos a verlo, pero... Perdón. Bueno, sí, menor o igual es lo mismo. Acá puse menor. Sí, porque puse ahí menor o igual. Está bien, es lo mismo. Bien, entonces, si es menor o igual que N2, lo que me va a pasar es que voy a iterar desde mínimo más 1 hasta N2. ¿Ah? Porque el más chico es N1. ¿Estamos de acuerdo? Y los elementos los tengo que sacar de B2, porque es el que tiene elementos. Entonces, res es res de B2 de I. Y acá, en el else, o sea, cuando N2 es el que es más chico, lo que tengo que hacer es iterar desde mínimo más 1 hasta N1 agregando los elementos de B1. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa solución es correcta, ¿no? O sea, lo que hace es pone los elementos en comunes y después vuelve a comparar. Dice, N1 es más chico que N2. Si N1 es más chico que N2, me quedan sacar los elementos de B2. Itero desde mínimo más 1 a N2 y pongo los elementos de B2. Si no, los elementos me quedan en el primer vector, entonces hago desde mínimo más 1 a N1 y saco los elementos de B1. ¿Ah? Es equivalente a lo otro. ¿Ah? ¿Ven que eso soluciona el problema correctamente? ¿Que eso anda y está bien? Bueno. Se puede todavía mejorar un poquito, porque hay una cosa ahí que se puede sacar del código ese que hicimos. A ver si alguien se da cuenta.
¿Qué está sobrando en ese código? ¿O qué puedo llegar a hacer ahí que esté sobrando? Esta solución está bien, digamos. O sea, si alguien hiciera esta solución, si pidiéramos esta función en el curso, en el parcial, y alguien hace esta solución como la anterior, está bien, es correcta, funciona, no tiene un error, no está conceptualmente mal ni nada. ¿Qué pasa si yo saco el if y saco el else? Si yo borro todo eso, yo voy a llegar acá a este for por dos casos, ¿no? O bien el mínimo fue n1 o fue n2. Si llego porque el mínimo es n1, ¿no? Yo tengo dos casos, o el mínimo es n1 o el mínimo es n2. Si el mínimo es n1, esto va a ser lo mismo, ¿no? O sea, mínimo es n1, o sea que va a poner estos elementos y funciona correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el primer caso. Mínimo es n1. Esto hace lo que tiene que hacer y pone los elementos de n1 más 1 a n2 del segundo vector. Venimos a este for. n1 más 1, ¿cómo es con respecto a n1? Mayor. ¿Yo le estoy poniendo que decremente? No. Este for, ¿cuántas veces se ejecuta? 0 veces. Funciona. Si yo saco los if, cuando estoy en este caso, un for se va a ejecutar, el otro no se va a ejecutar. ¿Tá? Es más difícil de ver. Seguramente si uno fuera a hacer este código debería poner un comentario acá de se va a ejecutar uno solo de los dos for porque la condición hace que, no, algo, porque cuando lo mirás de primera vista decís, acá hay algo raro. ¿Ah? Y fíjense qué pasa con el caso opuesto, con el n2. n2 más 1 es mayor que n2, o sea que este for no se ejecuta, y acá n2 más 1 hasta n1 y se ejecuta este. O sea que en realidad yo puedo omitir el if, dejar los dos for, o sea que mi solución sería preguntar cuál es el mínimo, el for común y después los otros dos for, sabiendo que uno se va a ejecutar y el otro no, por los valores que tienen los for. ¿Ah? No porque yo no lo estoy chequeando explícitamente, sé que por los valores que van a tomar, uno se va a ejecutar y el otro no. O sea, lo que podrías hacer es, digamos, vos ahí como que pusiste la condición de cuál es el mínimo dos veces. Capaz que podés, en el primer if, ¿no? Donde dedujiste cuál es el mínimo, ahí podés poner el resto de las iteraciones y te hace uno u otro. Y ahí te tira el resultado de una, en vez de poner if varias veces. O sea, ahí pusiste if dos veces. Checaste la misma condición dos veces, capaz que podías poner... Sí, vos decís pasar esto para acá. Claro, digamos, pones el for adentro de cada if, el primero de tipo que va hasta el mínimo, lo pones adentro de las dos condiciones. Y después pones ese último for en cada caso. Ah, pero y eso es aquella solución, básicamente. Esa es lo que hace, es eso, separa los dos casos grandes y después... ¿Ah? No, digo, está bien, digamos, pero es aquella solución. ¿Ah? ¿Se vio eso? Que si yo sacara esto también funciona, es una solución correcta y eso. Vamos a ver... No, porque esto funciona así, el for. Lo que puede pasar ahí, que es lo que yo digo, es esto de que yo acá estoy poniendo la condición explícitamente, yo miro el código y sé que estoy en este caso. En este otro, el programador tiene que analizar bien lo que está pasando. O sea, igual no es un curso, digamos, no es un código súper sofisticado que sea imposible de entender. O sea, esa solución está bien y se entiende, digamos. O sea, ustedes están haciendo un primer curso de programación, capaz que a lo primero les cuesta verlo, digamos. Pero no es una solución rebuscada, ni rara, ni nada, ¿no? O sea, poner los tres for uno atrás del otro, y bueno, el primero se va a ejecutar siempre, y los otros se va a ejecutar uno o el otro, dependiendo de las condiciones. ¿Ah? Vamos a tratar de ver la solución que decía el compañero, que era lo que habías dicho, pasar el if para adentro, ¿no?
era, ¿cómo era? Iterar hasta el máximo. Voy a borrar en este, a ver si lo podemos escribir ahí. En vez del mínimo, quería el máximo. Como es, sería, lo que voy a hacer es calcular el máximo. Entonces, if n1 es menor o igual que n2, máximo es igual n2, else máximo es n1 en diff, y ahora haría un for desde i igual 1 hasta máximo. ¿Ves? Y acá es donde se empieza a complicar, porque acá otra vez tendrías que volver a preguntar por el mínimo. Como que capaz que vamos a poner acá mínimo. Mínimo. Sí, lo que pasa es que tampoco sé en qué vector tendría que insertar, ¿no? O sea, yo tendría que ver hasta qué partes son comunes. Y eso lo tendría que ver con el mínimo. A ver, yo acá pondría mínimo es n1, mínimo es n2, y entonces acá preguntaría, si el i es menor o igual que el mínimo, ahí inserto de los dos, o sea, res es res de b1 de i, b2 de i, y acá es donde habría que ver un poco qué pasa, ¿no? O sea, si el i, como acá estoy adentro del for, ahí sí tengo que tener cuidado de no acceder a un vector que no corresponde. Entonces, acá habría que ver un poco cómo hago para saber si tengo que sacar elementos de B1 o de B2. ¿No? Acá hay que pensarlo un poquito más. No creo que quede, que simplifique mucho, porque el problema es ese acá, saber cuál es el, digamos, saber cuándo saco de B1 o de B2. ¿No? Yo creo que no simplifica esto el problema, porque acá tendría que volver a preguntar cómo sé de cuál de los dos tengo que sacar. Para mí eso de poner el for y adentro el if, me parece que de las tres soluciones va a quedar más complejo y voy a tener que volver a chequear acá la misma condición. Yo creo que las otras dos son como más claras, me parece. ¿Ah? Y esa, como digo, ahí me parece que se entra a complicar. Pasemos al ejercicio 2. Que lo que vamos a ver es separar los elementos de las posiciones pares e impares de un vector. Ahora lo que quiero hacer es, tengo un vector y quiero obtener por un lado los elementos que están en las posiciones pares y por otro lado los elementos que están en las posiciones impares. Bien. Voy a escribir acá eso. 2. Separe los elementos de las posiciones pares e
Bien, entonces como siempre lo primero que vamos a ver es el cabezal de esta función. ¿Cuántos parámetros de entrada recibe? Separar los elementos de las posiciones pares e impares de un vector. Uno solo. ¿Ah? Yo tengo un vector. Y parámetros de salida, 2. Ahora sí. Hasta ahora creo que todos los ejercicios que habíamos hecho en general devolvían un elemento. Esto no nos va a complicar de ninguna forma. Lo vimos cuando vimos la notación de funciones. Lo voy a escribir un poquito más acá a la izquierda, function, para que me entre bien. Básicamente eso se va a notar de esta forma. Yo voy a tener que poner un corchete acá y voy a poner el nombre de las variables que tenga. Por ejemplo, b impar y b par. ¿Ah? Así, si mi función tiene 4 variables de salida, tendría ahí los nombres de cada una de las variables en las que voy a tener que devolver resultados. Bueno, está claro que para resolver este problema voy a tener que iterar, ¿no? O sea, voy a tener que iterar sobre el vector B y en función de las cosas que hemos visto en el curso, ¿cuál de las dos herramientas que vimos para iteración les parece que es mejor? En este caso, ¿el for o el while? Igual, tú no sabes qué largo tiene en principio. Para saber qué largo tiene qué vector. Pero eso yo puedo obtenerlo, digamos, ¿no? Entonces, un for, porque yo voy a tener que procesar todas las posiciones del vector. Yo en ningún momento sé si ya, porque fíjense que yo quiero los elementos que están en las posiciones pares e impares, ¿está? Para eso tengo que recorrer todo el vector, tengo que procesar todos los elementos, no hay forma de que lo sepa antes. Entonces voy a tener que usar un for. Entonces lo primero que voy a hacer, como siempre, es obtener el largo del vector. Esto, como lo preguntaron la clase pasada, el largo del vector lo puedo usar directamente en la condición del for y todo eso. A veces lo que les va a pasar es que en un problema la precisan varias veces, entonces es más fácil ya tenerlo cargado en una variable y no siempre andar escribiendo length, pero no tiene ningún inconveniente, se puede hacer. En este caso yo voy a tener que devolver 2 vectores, ¿tá? Otra vez, como en este caso yo no sé cuántos, ahora sí yo no sé cuántos elementos tiene b impar y cuántos tiene b par. Fíjense que en este otro ejemplo que vimos yo les dije que a priori iba a ser medio complicado calcular los índices, o sea, yo sabía que si uno tiene n1 elementos y el otro tiene n2, intercalar iba a tener n1 más n2 elementos. Pero iba a ser complejo calcular el índice de dónde iba a tener que poner el elemento. ¿Ah? Capaz que hay un mapeo para hacer y se puede hacer, pero parece ser complicado. En este caso, ni siquiera existe ese mapeo. Porque cuando me den un vector cualquiera, yo no sé si tiene 10 impares, 5 impares, un impar o ningún impar. Entonces yo no sé el tamaño de la salida. O sea, sé que entre los dos vectores van a tener n elementos, pero no sé cómo están separados. Entonces, en este caso yo no puedo hacer una solución de estas, ¿sí? Pero, ¿no es de las posiciones pares y impares? No importa el valor de la entrada. Este es de las posiciones, sí, está bien. O sea, va a tener la... Sí, después tengo el de los valores, perdón, me aceleré con el de los valores. Tiene razón la observación que hace el compañero, lo que estoy diciendo aplica para los valores. ¿Tá? Para las posiciones, a priori yo sí sé cuántos elementos tiene. ¿Tá? De todas formas ya lo hacemos así porque después vamos a hacer el de las posiciones para que vean el de los valores para que vean qué me cambia en el código, ¿tá? Que es algo mínimo. ¿Tá? Entonces, B impar es vacío. B par es vacío. Y lo que tengo que hacer es
iterar de 1 hasta n. Bueno, acá esto es algo que lo practicaron de alguna forma en el práctico 1, creo, y que por ahí en aquel momento no tenía mucho sentido de para qué usábamos esas operaciones, ¿ah? Pero esta es una de las operaciones que vamos a soler usar bastante en el curso, digamos, porque es eso, para saber si un número es par, es la forma habitual que tenemos de hacerlo, vamos a usar la función mod, ¿tá? Si la función mod la vieron la deben haber visto en el práctico, ¿ah? En general, acá en el curso, si no les decimos y todo eso, asumimos que todos los valores son positivos y todo eso, pueden trabajar con mod. En el práctico 1 tenía ahí un poco la explicación de si son negativos y ese tipo de cosas. Entonces, mod en general recibe dos parámetros, x, y, y básicamente lo que hace es, esto me devuelve el resto entero, calcula el resto de la división entera x sobre y. ¿Ah? La división de la escuela cuando aprendieron a dividir y nos daba un resto, lo que queremos saber es ese valor. Ese valor necesariamente, como es el resto, esto toma valores entre 0 y y menos 1. ¿Ah? En general vamos a usar el mod 2, que es el que nos da el resto de la división entre 2, que eso si nos da 0 quiere decir que es par, si nos da 1 que es impar, y capaz que puede llegarse a usar el resto de la división entre 10 en algún ejercicio, ¿tá? Pero en general vamos a usar casi siempre el mod 2. ¿Tá? Entonces lo que voy a hacer acá es chequear si el resto de dividir y entre 2 es 0. ¿Ah? Entonces, cuando es 0, lo que tengo que hacer es asignar en el vector par. ¿Me siguen hasta acá, no? O sea, cuando el resto es 0, lo que tengo que hacer es... ponerlos el elemento había que poner, porque es separar el vector. Entonces acá va b de i. ¿Vamos? Bueno, y en el else, o sea, si el resto no es 0, quiere decir que es 1, no hay más opciones. Entonces lo que tengo que hacer es insertar en el vector impar. B impar es B impar, B de i. ¿Se entendió eso? Fíjense que esto suele ser un error un poco que a lo primero cuando uno aprende a programar les puede llegar a generar dudas o todo eso. Es que yo no tengo que hacer nada cuando proceso los pares con los impares. No es que tengo que hacer algo ahí para no perder los elementos, porque están en una variable, no se pierde. Lo mismo acá al revés. Voy a hacer un ejemplito súper corto de ejecución para que eso quede claro. Supongamos que yo cargo en un vector, no sé, 1, 2, 7. Lo voy a hacer con poquitos elementos porque es solamente para que vean eso y les quede esa idea clara.
Entonces acá, no sé, llamo con A, B, es igual separar de B. ¿Tá? Yo empiezo a ejecutar, acuérdense que tengo dos entornos, el del entorno interactivo, o sea, cuando arranco tengo uno solo, digamos, en el cual voy a tener la variable B y tengo 1, 2, 7. Lo siguiente que hago es esto, que eso va a tener como efecto que yo genere una variable A, que genere una variable B, le voy a cambiar este valor, perdón, voy a poner un 4 y voy a poner un 4 para ver que no tiene nada que ver el valor que es la posición. ¿Ah? Entonces, voy a empezar a ejecutar el código de separar. ¿Qué quiere decir que empiezo a ejecutar? O sea, estas dos variables, ¿se acuerdan que yo lo representaba con una flechita así? Y voy a tener un entorno que se llama separar. Separar tiene una variable B que automáticamente cuando se empieza a ejecutar se le asigna un valor. ¿Qué valor se le asigna? El valor con el que me invocan. Me invocan acá con el vector 1, 2, 4. Entonces acá tengo 1, 2, 4. ¿Tá? Hasta acá es lo que veníamos haciendo. ¿Tá? Digo, acá no va a haber ninguna novedad, solamente para que le cierre esa idea, ¿no? Adentro de la función, n es el largo de b. O sea que n vale 3. Después tengo b impar, que es vacío. Después tengo b par, que es vacío. Y después empiezo a iterar. ¿Qué quiere decir que empiezo a iterar? Que voy a tener una variable i y que en el primer paso va a valer 1. Voy a entrar al if. Entonces, el if lo que va a decir es 1, módulo 2. ¿Es 0? No. Porque el 1, el resto de dividirlo entre 2 da 1. Entonces voy a venir al else. ¿Qué es lo que va a pasar? Que b impar va a ser b impar más el b de 1, que es un 1. O sea que esto se va a transformar en un vector que tiene un 1. ¿Ah? Fíjense que b par queda asignado con lo que tiene, no tengo que hacerle nada. ¿Tá? Porque nadie lo modifica. Y es lo que yo quiero que pase en ese paso, porque yo sé que tengo un impar nuevo, pero los pares no tengo que hacer nada. ¿Ah? Llegué al final del if, paso al siguiente paso del for. Esto se transforma en un 2, itero en el vector 2, el módulo de 2 entre 2 es 0, o sea que voy a modificar b par y lo voy a modificar con b de i. O sea que acá voy a poner un 2. Llegué al final del if, vuelvo arriba en el for, esto pasa a ser 3. Pregunto si el resto de 3 y 2 es 0, no es 0, es 1, así que vengo al else y lo que hago es que a b impar le agrego el b de 1, el b de 3. El b de 3 es 4, o sea que en impar voy a poner 1,4. Acuérdense que lo que hago es poner los que están en la posición impar, no los que son de valor impar. ¿Tá? Yo estoy preguntando si el i en resto 2 es 0. ¿Tá? Entonces, llego al final del for, ya iteré las 3 veces, la i deja de existir, llegué al final del código, devuelve hacia afuera, devuelve b impar y b par. B impar, como es el primer parámetro de salida, se asigna al primer parámetro con el que me llaman, o sea que acá va a quedar con 1,4 y b con b par, que es un 2. ¿Se entendió eso? ¿Por qué hice toda esta aclaración? Después esto lo empiezan a dudar también cuando aparezca recursión en la segunda mitad, porque alguno se puede ver tentado a poner acá esto que está mal, por eso lo estoy poniendo en rojo. B impar igual B impar. Y acá poner B par
es igual B par. No, uno puede decir, pero si hago algo en B par, tengo que hacer algo en B impar. ¿Qué quiere decir esto? Pensémoslo desde el punto de vista de la expresión, de esa asignación. ¿Qué es lo que hacía yo con lo del lado derecho? Evaluaba esa expresión y lo cargaba en la variable de la izquierda. O sea que esa instrucción lo que hace es evaluar la variable B impar y cargarlo en B impar. Si ustedes escriben eso en un parcial, lo que entendemos los docentes es que ustedes no entienden cómo funcionan las variables. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, lo que nosotros entendemos de esto es que ustedes creen que si no ponen esa línea de código, el valor de esa variable se pierde de alguna forma. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Tá? Entonces, esto está muy mal, digamos. ¿Tá? Por eso hice esta ejecución, para que se convenzan de que es esto. Yo a veces pongo en uno, a veces pongo en otro. Lo otro sigue existiendo, no le va a pasar nada porque en función de ese if yo no le cargue algo. ¿Se entendió? ¿Ah? Esto acá en iteración es más claro. Cuando empiece recursión les va a generar más dudas y vamos a volver a ver ejemplos de eso. Bien, si quisiera cambiar eso para que en vez de ser en base a las posiciones fuera en base a los valores, ¿qué debería modificar? El mod, solamente esto. En vez de poner esto, sería BDI. ¿Tá? Y acá aplica todo esto que había empezado a decir y que me confundí con el tema de las posiciones. ¿Tá? Si yo fuera a resolver por posiciones, yo podría precalcular el espacio. ¿Tá? O sea, si yo agarro y digo, bueno, si yo tengo 10 elementos, bueno, 5 van a estar en las posiciones pares, 5 van a estar en las posiciones impares, yo puedo precalcular el espacio y no hacer esta solución del vector vacío y veo cómo voy, ¿no? Siempre hay un tema ahí de que tengo que ver cómo indexar, ¿no? Que a veces puede ser más difícil esto de generar los vectores, por eso se los aceptamos como solución válida en el curso, es bastante más fácil, ¿tá? ¿Se acuerdan que les comenté que, bueno, que a veces después cuando uno resuelve un problema grande de verdad, este esquema de solución a veces no funciona, ¿tá? Bueno, entonces, en este caso, cuando yo lo que quiero es asignar en función de los valores que están adentro, yo no puedo precalcular el espacio porque a priori no sé cuántos elementos pares e impares va a haber. Y bueno, en ese caso, la única posibilidad que tengo es hacer esta solución en la cual defino los vectores vacíos originalmente y después le voy agregando los elementos. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a ir con la tercera función y última. ¿Sí? Podías recalcular el tamaño del vector si fuese solo con las posiciones, pero ¿qué pasa si el largo del vector no es par? Por ejemplo, si era 10, era 5 y 5, pero si es 9... Y sí, te van a quedar más impares porque es eso, porque el número es impar. Claro, digamos, por eso yo digo, a veces precalcular el espacio parece fácil, pero después tenés que ver que los índices cierren y todo cierre. Yo no sé si no terminás ahí separando en casos, digamos, porque habría que ponerse a hacer el código y ver si lo pensás con los índices para los pares y te funciona para los impares. ¿Ah? Digo, no es que sea una tarea súper difícil, digamos, se puede hacer y seguramente funcione para los dos esquemas igual, ¿tá? Pero tiene esa dificultad que esta otra solución no tiene. Bien, entonces lo que queremos hacer ahora es intercalar
ordenadamente los elementos de dos vectores ordenados. O sea, acá nos estábamos guiando por los tamaños y las posiciones, y ahora eso no nos va a importar. Nos va a importar que los dos vectores tienen elementos ordenados, y lo que yo quiero hacer es formar un único vector ordenado con los elementos de los dos vectores. ¿Se entendió qué es lo que queremos hacer? O sea, los dos vectores ya están... Los dos vectores ya están ordenados. Y ahora lo que necesito es un vector que tenga los elementos ordenados de los dos. ¿Que los ordena con qué criterio? ¿De mayor a menor? Sí, de menor a mayor. Sí. O sea, están ordenados de menor a mayor los dos. ¿Ah? Bien, lo primero que vamos a hacer como siempre es el cabezal, obviamente. Esto, como les dije, en algunos casos nosotros se los vamos a dar. En general puede estar dicho en la letra sin que aparezca el cabezal. Intercalar ordenado. Para que quede claro que es ordenado. ¿Cuántos parámetros recibe esto? 2. ¿Cuántos devuelve? Uno solo, ¿no? Que le llamé B. Vamos a ponerle res acá para que no se genere dudas. Bueno, entonces voy a obtener el largo del vector 1. Voy a obtener el largo del vector 2. Entonces, bueno, obviamente que este ejercicio es iterativo. Obviamente que va a tener que usar una de las dos estructuras que vimos en el curso, ya sea el for o el while. Entonces, bueno, había algunas cosas que a veces nos tratábamos de dar cuenta o de pensar para ver cuál de esas cosas era mejor usar, ¿no? Entonces, una cosa que pensábamos algunas veces era decir, bueno, yo voy a tener que procesar todos los elementos. En este caso, para intercalarlos ordenadamente, ¿yo voy a tener que procesar todos los elementos? Sí, ¿no? Está claro. Bien. Lo que me sugeriría eso, lo que yo tendería a pensar, es que eso implica usar un for. ¿Puedo usar un for para resolver este problema? Los escucho. ¿No? Uno podría, no sé, bueno, no sé a priori si tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? Pero supongamos que tienen distinta cantidad de elementos. Bueno, podría tratar de hacer algo parecido a lo que hice en el otro ejercicio, decir, bueno, ¿cuál es el más chico? ¿Tá? Y hago un for y tomo los elementos del más chico y eso funciona. ¿Les parece que anda? ¿Resuelve el problema? O sea, va a iterar y va a tomar elementos de uno de los dos vectores hasta que se encuentre con uno mayor. Entonces vos ahí no sabés en qué momento se va a encontrar con ese valor mayor. Vas bien rumbeado con la observación, pero no es... O sea, yo daría algo que en cada iteración diga, bueno, este vector y que compare ambos vectores y si uno es mejor que el otro, salta uno o se queda en ese. ¿Cuál es el problema que están viendo ahí los dos compañeros? Es este. Si yo tengo este vector, yo qué sé, los números son caprichosos los que pongo, ¿no? No tienen por qué ser así. Pueden ser cualquier números que estén ordenados y separados de cualquier forma, ¿tá? No tienen por qué ser uno seguido del otro. Si yo tengo estos dos vectores, anda bárbaro esta idea que estaba diciendo, o sea, hago el for como hice en el otro, entonces tomo uno de acá, uno de acá, uno de acá, otro de acá, otro de acá, voy tomando uno de cada uno y me quedan ordenados. Está bárbaro. Ahora, lo único que me dice la letra es que cada uno de los vectores están ordenados, pero no me dice que se comporten así. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto.
Podrían ser estos mis dos vectores. Entonces van todos los elementos de uno primero y después van los del otro. O podría tener cualquier casuística que se me ocurre que respeten el orden. Yo qué sé, 1, 2, 3, 9, 10. Estoy poniendo los números así para que quede fácil de que lo veamos, ¿tá? Pero no... ¿Se entiende? Entonces, en cualquiera de estos esquemas, esa solución de tomar uno de cada uno no me funciona. ¿Por qué? Por lo que decía el compañero. A mí lo que me va a importar en cada paso es agarrar el más chico y ponerlo en la solución. Entonces, este es un buen ejemplo de que si bien recorro todo, no puedo resolverlo con un for. ¿Por qué no puedo resolverlo con un for? Porque yo quiero que el índice no funcione de esa forma que funcionaría el for. Con eso de que automáticamente me incrementaría el contador. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un índice para movernos en este vector y un índice para movernos en este vector. Entonces, lo que vamos a hacer en cada paso es ver un poco qué pasa con los elementos de verdad que están ahí. Si los elementos de un vector hacen que tenga que poner ese elemento, voy a tener que tocar ese índice. Y si tengo que poner los elementos del otro vector, voy a tener que tocar ese índice. Entonces, acá lo que va a pasar es que yo voy a ir incrementando este, y este se va a quedar quietito ahí porque no tiene nada que hacer. Hasta el final, casi. ¿Ah? Y bueno, acá va a pasar que voy a hacer algo intermedio. O sea, voy a avanzar en este, cuando llegue acá, voy a avanzar en este, y después voy a avanzar en este. Entonces, en este caso... No, el de arriba, o sea, empezás de uno de los vectores y decís while, b de... No, la condición va a ser en los dos vectores. Yo voy a ir procesando los dos a la vez. Okay. Yo voy a precisar dos índices, ¿ah? Uno para iterar en cada uno de los vectores, y los preciso a los dos en la condición para asegurar que no me salgo para fuera del vector. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Lo que sí es verdad es que, como yo voy a estar insertando elementos de cada uno, yo voy a terminar cuando se me acabe un vector. Cuando uno de los dos se me acabe, ya no tengo, porque no tengo que comparar, ¿no? Si quieren, vamos a hacerlo así. Vamos a poner primero acá los índices. O sea, perdón, res, que le cambié el nombre, es vacío. ¿Tá? Yo voy a tener un índice para el primer vector y un índice para el segundo vector. ¿Tá? Vamos a seguir acá. Ahora yo voy a tener un while acá. Ahora vemos la condición. ¿Tá? Ahora veamos la condición. ¿Qué es lo que voy a querer hacer yo en un paso cualquiera del loop, adentro del while? Voy a querer comparar cómo es el elemento, el primer elemento, o sea, no el de la primera posición, sino el que tengo que mirar en ese momento del vector B1, y cómo es el primer elemento del vector que tengo que mirar en B2. ¿Lo ven eso? ¿Se dan cuenta que eso es lo que tengo que hacer en cada paso? Entonces, adentro del while, yo lo que tengo que hacer es un if que compare V1 de I1 con B2 de I2. ¿Lo entienden eso? O sea, yo estoy iterando en los dos vectores, estoy en un paso cualquiera. Ahora vamos a ver cuál es la condición de salida de ese while. ¿Ah? Porque quedaba un poco difícil pensar primero la condición. Entonces yo estoy iterando en un paso que los dos elementos existen. Los dos elementos existen, ¿qué hago? Los comparo. Los comparo y veo si el primero es más chico. Si el primero es más chico, ¿qué tengo que hacer? Si el de B1 es el más chico. Res igual res,
Sí, me lo podés decir conceptual y yo escribo el código. ¿Qué vas a hacer? Vas a agregar, Agregarés al vector vacío el valor de B. le voy a agregar el valor de B1. ¿Y qué más tengo que hacer? Chequear si con los otros valores del vector B2 si es más chico. Pero eso lo voy a tratar de hacer en un paso siguiente. Si en este paso Y aumentar el contador. y aumentar el contador, ¿no? Lo iba a mostrar acá en este paso, ¿tá? Para que quedara claro. Si yo estoy parado acá, este es más chico que este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner el elemento este en la solución, pero este índice se tiene que mover hacia el siguiente. Tengo que decir, este ya lo procesé. Ahora toca procesar el elemento siguiente de este vector. ¿Cuándo? En la siguiente iteración. ¿Tá? No tengo que resolver en ese paso todas las cosas. ¿Tá? Entonces, si B de 1 es el más chico, yo lo que voy a hacer es que B, res es res de B1 de I. Y lo otro que tengo que hacer acá es esto que decíamos. Yo tengo que incrementar I1 en 1. Porque ese es el elemento que consumí, el que tomé. ¿Ah? Perdón, yo acá en la solución que les voy a dejar lo tengo hecho con menor. Vamos a hacerlo exactamente igual acá si discutimos todas las mismas cosas. Si no estoy en ese caso, ¿qué es lo otro que me puede pasar? Que B2 de I2 sea más chico que B1 de I1. ¿Ah? O sea, lo voy a escribir, bueno, lo tengo escrito al revés acá, pero si B2 de I2 es menor que B1 de I1. ¿Ah? O sea, ahora el primer elemento del vector 2 es más chico que el primer elemento, o sea, el primer elemento no el primero en global, sino el primero que tengo que procesar. ¿Tá? ¿No? Cuando digo el primero, acá no piensen en el que está en la posición 1, sino el primero que tengo que procesar en este paso. ¿Ah? Y bueno, voy a tener lo opuesto a eso, o sea, tengo que asignar el de B2, o sea, res es res de B2 de I 2. ¿Y qué contador tengo que incrementar? I2. ¿Ah? Dejé acá para el final el caso de que sean iguales, porque esto siempre puede ser una discusión. ¿Qué pasa si son iguales? Si son iguales, inserto los dos, o sea, pongo dos veces ese valor, o lo pongo una vez sola. Lo vamos a poner una vez sola. ¿Por qué lo vamos a poner una vez sola? Por nada que diga la letra en este caso y eso. En general, este tipo de representación así ordenada se usa mucho para hacer como representaciones de conjuntos. Entonces, en los conjuntos los elementos suelen estar una vez sola. ¿Ah? Piensen que como acá estamos calculando el intercalar ordenado, que vendría a ser como la unión, si quieren verlo, o sea, me está uniendo los elementos de dos conjuntos, podríamos hacer otra operación, como la diferencia de conjuntos, o sea, yo tendría que irme fijando si el elemento está en el primero y no está en el segundo, ¿ah? O podría ser la intersección, que solo los que están, solo cuando son iguales los inserto. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ah? Esto me ofrece este tipo de solución y eso. Si estoy representando de forma ordenada conjuntos de naturales, está buena, digamos, y se usa mucho en informática esta estrategia. Entonces, lo voy a resolver de esa forma. Entonces lo que voy a hacer es decir que la solución es la solución, no sé, y acá se pone el que quieran, B2 de I2 o B1 de I1,
¿Y qué tengo que hacer acá? Si son iguales, con los índices, mover los dos índices. ¿Ah? Pues si yo muevo uno solo, ¿qué va a pasar? En el paso siguiente, el otro va a ser menor que el que me siga. Entonces lo va a volver a insertar. Entonces yo tengo que mover los dos índices en este paso. I1 es I1 más 1. I2 es igual I2 más 1. ¿Sí? En este caso, vos estás siempre asumiendo que el orden es creciente, ¿no? Sí, sí. Siempre orden creciente. No está dicho en ningún lado, es lo que estamos asumiendo en los ejemplos y eso. La letra debería decir, o sea, en un ejercicio en serio debería decirlo explícitamente. Bien, ¿cuál sería la condición ahí? ¿Qué es lo que yo necesito que pase para poder hacer esto? ¿Qué necesito que pase para poder hacer eso? Para poder acceder a un vector, ¿qué es lo que necesito que pase? Que el índice al que yo quiero pegar, ¿qué pase? Que sea menor a la máxima de la dimensión. Menor o igual que el largo del vector. Porque yo estoy acá, yo en este vector estoy pegando en I1. Y yo acá en este vector estoy pegando en I2. Si yo voy a acceder a la posición I2, tengo que estar seguro que I2 tiene que ser más chico, menor o igual que N2. Pues si no accedo afuera del vector, error en tiempo de ejecución, problema importante. Si yo no chequeo que este I1 efectivamente exista y sea una posición válida adentro del vector, lo que me pasa también es lo mismo. Tengo un error al intentar ejecutar esto. Entonces, la condición va a ser que I1 sea menor o igual que N1 and, no me sale muy prolijo los and, pero ahí, I2 sea menor o igual que N2. ¿Se entiende eso? O sea, mientras que el I1 es menor o igual que N1 y el I2 es menor que igual que I2, yo voy agarrando uno de cada lado, el más chiquito. Si en algún momento son iguales, avanzo los dos y voy poniendo el más chiquito. ¿Ah? ¿Eso resuelve el problema? ¿Ya está? ¿Esa es la solución al problema? ¿Le puedes poner el circuito corto en el AND? Se puede poner circuito corto acá, es lo mismo. En este caso no importa porque se evalúe como se evalúe, hace lo mismo, pero les dije yo en la clase pasada que es una medida preventiva, digamos, si ponen siempre circuito corto nunca se van a equivocar, entonces está bien que lo hagamos con circuito corto. ¿Eso ya está? ¿Soluciona el problema? Falta el resto del... ¿Qué resto falta? Cuando yo salgo de acá, rompí una de las dos condiciones. ¿No? Esto solo se cumple, es un AND. O sea que solo se cumple si los dos son verdaderos. Si yo salgo de ahí es porque rompo una de las dos condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo elementos o que posible... A ver. Eso puede pasar también que yo haya roto las dos condiciones a la vez. ¿Ah? Pensemos primero el caso en el que rompo una sola condición. Si rompo una sola condición, quiere decir que hay elementos en uno de los vectores que todavía no procesé. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Si se me da el caso fortuito de que se rompen las dos condiciones a la vez, no pasa nada. En ese caso me anda bien. Pero es un caso muy particular. Fíjense que en todos los ejemplos que escribimos, nunca pasaba eso. Escribí 3 ejemplos. Uno que no explotaba el orden, uno que estaban intercalados y otro que era 1 y 1. Y en ninguno de esos pasaba eso que se terminaban a la vez. Pues solo se terminan a la vez si el último elemento es igual. Entonces lo que me está faltando hacer es poner el resto. ¿Se acuerdan lo que hicimos hoy en la solución esa de que había que poner el resto cuando uno era vacío y el otro no? O ya habíamos salido de uno y el otro no. Hacíamos los dos for, uno atrás del otro, y eso funcionaba. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer lo mismo entonces.
Entonces, bueno, lo voy a escribir acá. ¿Y cerrás el while o no? Ah, sí, perdón, me faltó cerrar el while primero. Está bien lo que dice el compañero, si no, no se entiende nada. O sea, acá yo ya terminé de procesar y lo que hice fue procesé mientras que había elementos en los dos. ¿Ah? Lo que me falta ahora terminar es qué pasa con el restante, con lo que resta. Estamos haciendo la misma idea que hicimos en el otro ejercicio cuando pusimos solo los for, digamos. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Acá uno podría preguntar y decir, bueno, if el vector que ya terminé de procesar es tal, insertad de esta forma. Si es el otro, lo que quedan insertar son los elementos del otro. ¿Se entiende? Eso lo podríamos hacer. ¿Ah? Y sería equivalente, pero quedaría un poco más complejo el código, un poco más largo, y ya es lo suficientemente complicado como para agregarle eso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un for que vaya hasta N1, y lo que hace es pone los elementos de B1. Y tengo que hacer un for que vaya hasta N2 y pone los elementos restantes de I2. ¿En dónde empieza ese for? En este primero. En I1. Porque I1, acá estoy haciendo un while. No se perdió el valor. Y ahí sí me interesa. Porque yo quiero saber en qué posición salí. ¿Lo ven eso? Es muy distinta a la discusión que hacíamos con el for. De decir, bueno, yo cuando termino el for procesé todos los elementos. Yo ya sé, salí en N. Yo acá no sé si I1 es N1 o es otro valor. Cuando lo escribo acá. ¿Ah? Lo mismo tengo que hacer con I2. ¿Ah? Pero fíjense una cosa que va a pasar acá, que es lo mismo que hicimos en el otro. O sea, si el vector que se me terminó es el primero, I1 es el que quebró esta condición. Si quebró esta condición, quiere decir que I1 es N1 más 1. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si es N1 más 1, este for no se ejecuta, que es lo que uno esperaría porque se me acabó el vector. Este va a insertar elementos. Si por el caso contrario el que rompió la condición es este, I2 va a ser N2 más 1. Entonces, este se va a ejecutar y va a poner los elementos que faltan de I1, de B1, y este, como este es N2 más 1, no se va a ejecutar y no va a hacer nada. Si se diera la casualidad esa en la que el último elemento fue un igual y se movieron los dos índices y salí por el último elemento es el mismo y se me acabaron los dos vectores a la vez, este saldría pasado, o sea que no hace nada, este saldría pasado, no hace nada, funciona para los tres casos. ¿Ah? ¿Se entendió esto? A mí me quedó la duda de por qué no es I1 más 1. I1 más 1 porque se incrementó acá. O sea, el que te rompe la condición es este que te lo está incrementando antes. Entonces vos ya salís en la posición siguiente. Y te guarda el valor ese incrementado. Entonces ya lo puedo hacer. No, porque vos precisás... Mirá, vamos a ver con un ejemplo. 1, 3... Vamos a hacer así. 2, 8, 9 y no sé, y más elementos, ¿no? Empezás a procesar en el while. Tenés un índice acá y un índice acá. Este es el menor. Ese va a la solución y este es el que muevo. Lo muevo acá. En el siguiente paso comparo estos dos. Este es el menor, lo muevo para acá y ahora comparo estos dos.
yo muevo a este y este se queda acá y yo tengo que procesar desde acá. En el otro, Pero el 8 ya lo pusiste. el 8 no lo puse. El último que pongo es el 3. Yo necesito procesar el elemento de ese vector. En el otro, el problema es que yo venía de un for. Entonces el for ya había procesado hasta el mínimo. Yo necesitaba de mínimo más 1, porque si no ponía 2 veces el último. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro esto? Bien, la clase que viene van a haber más ejercicios así para discutir y pensar un poco, para ayudarlos a encarar el práctico y el laboratorio. Va a venir Ernesto el miércoles a hacer la parte de esta de matrices y ya después las clases que quedan de teórico hasta el fin del semestre son con él, que empieza a ver sistemas de numeración, que eso también va para el primer parcial, ¿tá? Conmigo nos vemos en la segunda mitad del curso o en el parcial.